Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. El día de hoy vamos a continuar con el libro de la Biblia. Tenemos la unidad Dios dijo, haya luz y hubo luz. Y en el capítulo de hoy vamos a ver temas relacionados con la creación y la diferencia que hay entre la parte científica y la parte de la creación. Así vamos a hacer un resumen de estas páginas que nos competen el día de hoy. Así es que alista tus materiales y empezamos. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Génesis 1:3, la creación. Las primeras palabras de la Biblia, al principio Dios creó el cielo y la tierra, nos presentan a su personaje central, Dios. También revelan el alcance universal del relato bíblico de los cielos a la tierra y presentan su tema predominante, la relación entre Dios y todo lo demás. Con tanto terreno cubierto, en tan pocas palabras, no es extraño que el principio del Génesis sea considerado uno de los pasajes más elocuentes, si bien más complejos, de la Biblia. Estos versículos iniciales fueron probablemente escritos en algún momento del siglo VI a.C., mientras los israelitas permanecían exiliados por Babilonia, el estado más poderoso de la región. El relato proporciona un mensaje de esperanza sobre el propósito de Dios para su pueblo y para el mundo. En contraste con la historia del origen de los babilonios, el Génesis atribuye la existencia del universo a la buena voluntad de un Dios. Esto sirvió para tranquilizar a los israelitas, incluso en suelo extranjero seguían dentro del alcance del cuidado de Dios, pues éste había creado toda la tierra. Dios no se quedaba en la distancia, sino que estaba íntimamente involucrado en la historia del mundo. El mundo en 7 días. Génesis 1, versículos del 1 al 2. Y capítulo 2. Cuenta una única historia sobre el comienzo de todo. El origen del universo arranca con soledad y tinieblas. La vida surge a la existencia a medida que los actos de Dios se despliegan a lo largo de 7 días. El primer día, Dios dice, haya luz, y la luz aparece. Luego crea el cielo. El tercer día, pide a las aguas que se reúnan para formar mares, creando con ello la tierra firme en la que florecen plantas y árboles. El cuarto día, pone en su lugar el sol y la luna, junto con un puñado de estrellas. A continuación, Dios llena el cielo de aves y pone en el mar todas sus criaturas. En el sexto día, puebla la tierra con toda clase de animales y finalmente crea la humanidad, a su imagen. En este punto de la narración, en la cumbre de la obra creativa divina, Dios confía la creación al dominio de la humanidad. El séptimo día, Dios descansa. Los ritmos de la vida. El relato de la creación tiene una belleza estructural propia. Cada informe sobre los actos de Dios está puntuado con fórmulas como «y Dios dijo», «y fue la tarde y la mañana», «y vio Dios que era bueno». Este ritmo ayuda a enfatizar 3 mensajes claves en la historia de la creación. El primero, que Dios crea simplemente hablando. A lo largo del resto de la Biblia, la palabra de Dios será entendida como poderosa y activa, capaz de manifestar bendición, juicio y perdón. Si la palabra de Dios puede traer la existencia al universo entero, entonces puede traer la esperanza a los exiliados en Babilonia o proporcionar sabios consejos para la vida cotidiana. La creación del mundo mediante la palabra de Dios respalda la invitación repetida a lo largo de toda la Biblia, escuchar la palabra del Señor. El segundo mensaje es que, aunque el Génesis habla sobre la creación del mundo físico y todas las cosas vivas, también lo hace sobre la creación de un ritmo para la vida.
junto con el ritmo diario de noche y día, hay un patrón semanal de 6 días de trabajo seguidos por uno de descanso y un ciclo estacional marcado por la creación del sol, la luna y las estrellas. Estos ritmos diario, semanal y anual están consagrados a lo largo del Antiguo Testamento en la práctica religiosa judía, con la oración diaria, el descanso semanal en el Sabbat y un ciclo anual de festividades religiosas, aunque más tarde se convertiría en ortodoxia teológica hablar sobre creación ex nihilo, de la nada. Aquí en el Génesis, el acto creador de Dios es entendido como la concesión de orden y finalidad al caos del abismo. El tercer mensaje del relato es que la creación de Dios es buena, incluso muy buena, contrariamente a la de muchas filosofías. Estas filosofías eran antiguas, que vieron el mundo físico como un lastre engorroso para el espíritu humano. El pensamiento judío y cristiano empezaba con una afirmación de la bondad del mundo creado. A pesar de la desviación posterior de la humanidad sobre las intenciones de Dios, una creencia en la bondad innata de la creación significa que judaísmo y cristianismo tenían un carácter terrenal. Esperaban que la vida espiritual tuviera un impacto en el mundo físico, ya fuera a través de los ritmos de adoración y rezo o mediante actos de servicio y amor que promoverían la bondad original del mundo de Dios. El inicio del Génesis es una visión de la creación entera. Más adelante en la Biblia, esto apoya muchos de los salmos, cantos o himnos que se deleitan en la belleza y variedad del mundo creado y encuentran en la creación una señal de la existencia y el carácter de Dios. Se trata de un concepto desarrollado en la teología natural, que usa la belleza y la complejidad del mundo como prueba de la existencia de Dios. En ocasiones, la teología natural es explicada mediante la analogía del relojero, según la cual la complejidad del mecanismo de un reloj es prueba de que existe un relojero. Quienes tienen fe ven esta complejidad, este orden y esta finalidad del mundo natural como una indicación de que la Tierra no es un accidente, sino el diseño y creación de Dios. Respuesta actual. Esta visión creacionista fue retada en el siglo XIX cuando los descubrimientos científicos condujeron a nuevas teorías sobre el origen del universo. El origen de las especies, en 1859, de Charles Darwin, planteó la teoría de la evolución que se alzaba en firme contradicción con el relato del Génesis de una creación en 7 días. Para algunas personas, la teoría de la evolución no solo es razón suficiente para rechazar el relato del Génesis, sino la Biblia al completo. Entre los cristianos se dan diversas respuestas a la historia de la creación. Algunos creen que es absolutamente cierta y una razón para rechazar las teorías de la evolución y la evidencia geológica. Otros consideran el relato bíblico como más alegórico que literal. Un tercer bando intenta combinar los dos enfoques anteriores y promover la idea de un diseño inteligente que puso en movimiento el proceso de la evolución. Los estudiosos bíblicos actuales también consideran el relato de la creación en el contexto del periodo en que fue escrito, durante el exilio de los israelitas en Babilonia en el siglo VI a.C., con su identidad amenazada por el rey Nabucodonosor II. El pueblo de Dios encontró aliento en la afirmación poética del Génesis de que el mundo era resultado del propósito bueno y creativo de Dios, que finalmente triunfará sobre el caos. El simbolismo del 7. En el Génesis, el mundo es creado en 7 días, seguidos por un 7º día de descanso. Este es el origen de la consideración del 7 como un número perfecto o completo a lo largo de la Biblia. El 7 o sus múltiplos se usan para atraer la atención del lector hacia algo completo, en el sentido de ser tal y como Dios quiere que sea. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, Dios tiene 7 nombres distintos. En el Nuevo Testamento, Mateo 18:22, Jesús les dice a sus discípulos que perdonen hasta 70 veces 7, es decir, por completo y repetidamente.
En el Apocalipsis hay una serie de 7 letras, 7 candelabros, 7 juicios, 7 trompetas, que representan la completud del plan de Dios. Las 7 iglesias a las que Juan se dirige en el inicio del Apocalipsis representan la Iglesia universal. La menorá, el candelabro usado en los rituales judíos, tiene 7 brazos. Su diseño fue revelado a Moisés en la cima del monte Sinaí. Lo realmente importante en estas lecturas que estamos haciendo es que nosotros tomemos una posición real acerca de la existencia o no de la palabra de Dios. Nosotros ya leímos la Biblia el año pasado y sabemos muy bien que Dios existe, pero también tenemos un mundo alrededor que nos ataca constantemente. Por eso es tan importante esta serie de lectura que contrasta lo científico con lo bíblico. Nosotros sabemos muy bien que Dios existe, que Dios nos creó, hombre y mujer, solamente, y que hoy en día hay una serie de aberraciones creando cosas que realmente son hasta biológicamente imposibles para que genéticamente pueda existir algo. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Y como padres de familia, yo siempre hago un llamado. Ustedes son los que tienen el poder sobre sus hijos, no el Estado. Entonces, ejerzan su poder sobre ellos. No los dejen que se pierdan. No los dejen que crean todo lo que hay en redes sociales. Enséñelos que hay un poder superior a todos nosotros, que se llama Dios. Y que Dios nos ve siempre y siempre nos va a cuidar, pero depende siempre de nosotros el hacer el bien o el hacer el mal.